Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos viendo el tema número 3, el cual tiene como nombre las mitas y los obrajes. Recordemos que en el anterior tema estábamos viendo un poco sobre los procesos que vivieron los indígenas en el proceso de colonización y todos los tratos que tuvieron que pasar. Sin embargo, continuamos viendo un poco más de ello, centrándonos netamente en lo que son las mitas y los obrajes. La mita, la mita colonial fue un sistema de explotación para la población indígena, el cual tenía como finalidad tener un trabajo rotativo en donde y remunerado, así como el cobro de tributos que dio inicio a la segunda mitad del siglo XVI. Los que trabajaban en las mitas eran denominados mitayos y tenían la obligación de trabajar por turnos y cada cierto tiempo tenían que tener tareas asignadas por la autoridad española, la cual era encargada de administrar la mita. Se consideraba que todos los hombres entre los años 18 y 50 debían cumplir con la mita. Sin embargo, existían ciertas excepciones. Los caciques, los cuales eran autoridades indígenas pertenecientes a una realeza indígena y sus familias. Los artesanos y las personas de salud que debían presentar pruebas que garantizaban, tales como para obtener una exoneración temporal o definitiva de la mitad. También con alguna persona que tuviese alguna discapacidad que le pueda limitar su trabajo físico. Los trabajos que los mitayos hacían era relacionar principalmente con la agricultura, la minería y lo que son los obrajes. La asignación de cupos para, para la que estaban mitantes estaban encargados las autoridades españolas, pero era la obligación del cacique garantizar que se cumpliese el número de mitayos solicitados. Una de las condiciones que regía en la mita era que no se podía designar a alguien a quien no se le hubiera entregado tierra dentro de la comunidad, por lo que muchas veces los caciques no podían cumplir con las cuotas solicitadas y los cuales eran castigados, y también hubo casos en los que los caciques repartían sus propias tierras para poder cumplir con la cuota establecida por la corona. De la mita andina a la mita colonial. La mita colonial resultó de una alteración del sistema de la mita andina, con el que los incas operaban antes de que llegase la conquista española. Durante el Incario, las poblaciones conquistadas, así como los hombres adultos, eran obligados a cumplir con el turno de trabajo. ¿Qué significaba la mita? Estos grupos poblacionales generalmente eran trasladados por el tiempo que duraba la mita a otro territorio. Este trabajo era el tributo que pagaba el Estado inca, que a su vez se encargaba de su alimentación y su vivienda. Entre la alteración de la mita andina durante el sistema colonial se produjo en varios niveles. El trabajo rotativo dejó de ser considerado un tributo. Los mitayos estaban obligados a pagar unos impuestos monetarios y también en especies. Esto también obligó a la población indígena a duplicar sus labores e ingresar en el mercado. Ya no era un estado encargado de la alimentación y vivienda de los mitayos, sino que se les asignó un salario mínimo con el cual se pretendía garantizar el pago de impuestos por parte de la población indígena.
Durante el incario, el trabajo se entendía como beneficio para la comunidad. En caso de la agricultura, los productos se redistribuían. En el caso de las obras públicas, el beneficio era absolutamente para toda la población, no solo para un grupo determinado. Durante la colonia, la producción resultó del trabajo de los indígenas era propiedad privada y de los hacendados o se regresaba a la colonia. También encontramos un poco sobre lo que son los obrajes. Los obrajes era la unidad de producción artesanal en el sector textil. Durante la colonia, el origen de estos se remota a la segunda mitad del siglo XVI. Aunque su etapa era de mayor auge, ocurrió la transición en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Eran iniciativas privadas que funcionaban dentro de las haciendas, aunque también existían obrajes dentro del sector urbano. En los telares se elaboraban paños para exportarlos a Europa, venderlos en América e incluso darlos como forma de pago a los indígenas que trabajaban en la mita, que se denominaban mitayos. Oficialmente, el trabajo de los obrajes estaba destinado a lo que son las personas adultas. Sin embargo, existen fuentes que afirman que los niños y personas con algún tipo de discapacidad también estaban forzadas a realizar estas tareas. Las jornadas laborales de los obrajes eran extenuantes. Iniciaban antes que saliera el sol y terminaban en la noche. Además, las condiciones de trabajo eran antihigiénicas, porque mantenían a los trabajadores encerrados en espacios con muy poca ventilación y el pago que los indígenas recibían era mínimo. Los castigaban por el incumplimiento de tareas asignadas en día para incluir cualquier tipo de maltrato físico. Recordemos que los mitayos se denominan a indios de América que daban por sorteo y repartimiento a los pueblos de trabajo, y que el cupo de mitas se asignaba a la hacienda y no a la persona por la que las haciendas se vendían, incluyendo el derecho a una cierta cantidad de mitayos. Mientras más mitayos, más costosa era la hacienda. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme.